de fracturas de la rodilla y fracturas de la tibia. En primer lugar, con relación a la rodilla, vamos a ver las fracturas de la rótula, fracturas que son relativamente frecuentes y que pueden ocurrir por diferentes mecanismos a cualquier edad y en cualquier paciente, tanto hombres como mujeres. Desde el punto de vista de su mecanismo de lesión, pues la única manera de fracturarnos la rótula es por un trauma directo sobre la cara anterior de la rodilla, por una caída, por un golpe, etcétera. Y de acuerdo a su trazo, pueden ser de tipo transverso, pueden ser cominutas, pueden abarcar el polo de la rótula, por eso es importante recordar que la rótula, desde el punto de vista de la articulación de la rodilla, es una estructura extraarticular que está mantenida a través de la inserción del tendón femoral, el tendón que viene del cuádriceps, que pasa por encima de la cara anterior de la rótula y del vértice de la rótula hacia el tubérculo anterior de la tibia. El ligamento cambia de nombre y se llama ligamento rotuliano. Todo este mecanismo a través del cuádriceps y los dos ligamentos o tendones que acabamos de mencionar constituyen la funcionalidad en particular del aparato extensor de la rodilla. Es muy importante determinar si están o no desplazadas porque eso dependerá del tratamiento cualquiera que sea la edad. Desde el punto de vista del tratamiento, hablamos de tratamiento conservador con relación al aparato extensor de la rodilla si este está íntegro. Y el tratamiento por lo general es mediante una férula, como se observa en esta imagen. En la imagen radiológica ustedes ven señalado con flechas un trazo transverso de una fractura que por lo general la terminología que utilizamos dice está coaptada o están en contacto sus trazos, su trazo fracturario, lo cual nos permite mantener la fractura estable mediante una férula en extensión, que es prácticamente la única indicación en la extremidad inferior de mantener la rodilla en extensión como método de tratamiento inicial o definitivo. Cuando las fracturas tienen lesión del aparato extensor, esto es, hay un desplazamiento por ruptura del aparato extensor, por lo general se realiza osteosíntesis y cuando hay múltiples fragmentos que no permiten la osteosíntesis de este tipo de fractura, como vamos a ver más adelante, se realiza como tratamiento quirúrgico la resección parcial o total de la rótula. En esta imagen es de manera esquemática y radiológica el procedimiento más común que se utiliza para la osteosíntesis de la rótula cuando sus fragmentos están muy desplazados y por supuesto hay una lesión o ruptura del aparato extensor conformado por el tendón femoral y el tendón rotuliano con un gran desplazamiento, un desplazamiento importante. Este procedimiento se conoce como cerclaje de rótula, mediante el cual se colocan dos clavos metálicos y alrededor de estos un cerclaje de alambre quirúrgico, todo esto de acero inoxidable por lo general, lo cual nos mantiene la coaptación de la rótula y luego la inmovilización para poder conseguir la consolidación en este tipo de fracturas. Aquí hay algunas imágenes, bueno, donde se observa cómo es radiológicamente el implante de este material a través de dos clavitos. Este material, por supuesto, que queda dentro del hueso, no hay nada por fuera de la piel. Son dos clavos de Steinmann o clavos de Kirchner, dependiendo de la calidad ósea y de la edad del paciente, a través de los cuales se hace este cerclaje en 8 para garantizar la estabilidad de la fractura de la rótula. Si el tratamiento definitivo se decidiera por cirugía, este es el procedimiento que se realiza en las fracturas de rótula, cualquiera que sea la edad y cualquiera que sea la persona, adulto mayor, hombre, mujer. El tratamiento ideal es un cerclaje de rótula mediante esto. ¿Cuáles son las complicaciones cuando tenemos un caso como este que vemos en la imagen radiológica de la derecha, donde hay innumerables fragmentos? Es una fractura conminuta de la rótula. Y teniendo en cuenta que la rótula es un hueso sesamoideo que tiene poca cortical y mucho esponjoso, pues ante la presencia de multifragmentos puede complicarse en forma de esta manera. Puede ser que la fractura no consolide y entonces tenemos que retirar algunos fragmentos y reconstruir el aparato extensor. Y finalmente esto puede dejar artrosis de la femoropatelar de manera traumática, como cualquier fractura o lesión que incluya cualquier articulación. Existe la posibilidad ante cualquier fractura con un trazo intraarticular de tener a mediano o a largo plazo
cambios de tipo artrósico postraumático relacionado con el origen de la fractura. En segundo lugar, esta parte que vamos a ver se corresponde a lo que conocemos como el macizo o la meseta tibial, conformada por dos platillos o mesetas tibiales, una interna y otra externa, a través de las cuales en zona intermedia, en la imagen radiológica que vemos, el espacio que se encuentra entre los cóndilos, como vimos en la clase pasada, y los platillos tibiales está ocupado por los meniscos y están en el interior hacia la escotadura intercondilia los ligamentos cruzados y hacia los lados los ligamentos colaterales, medial y lateral, que son extraarticulares. Con relación a las fracturas del platillo tibial, en la gran mayoría corresponden al 1% de las fracturas de todo el sistema musculoesquelético. De las dos porciones o dos componentes de los platillos tibiales, sabemos que uno es interno y otro es externo, por la propia condición anatómica de exposición. La fractura de la meseta tibial externa es la más afectada en un 70% aproximadamente. Y a la derecha ven ustedes una imagen que es la clasificación que utilizamos, una clasificación que es bueno conocerla, sin embargo, no tienen obligación de aprendérsela de memoria, puesto que esto es para el manejo en la especialidad de traumatología, para definir, de acuerdo a esta clasificación, el tipo de procedimiento quirúrgico que vamos a utilizar y poder catalogar esta clasificación de acuerdo a sus fragmentos, desplazamiento, etcétera. Las fracturas del platillo tibial se pueden dividir, en este caso, en fracturas de baja y de alta energía, teniendo en cuenta que las de baja energía son aquellas lesiones por un trauma simple en un paciente con una condición previa de fragilidad ósea o osteoporosis que puede condicionar esta fractura. Esta clasificación también se apoya en el trazo y en el hundimiento, como ustedes ven. En el grado 1 es un trazo único, pero la superficie articular del platillo tibial externo permanece alineada, permanece íntegra. Y de ahí en adelante, la clasificación parte al grado 2, grado 3, 4, 5 y 6. Depende del grado de hundimiento y trazos agregados a este tipo de fractura. En la imagen radiológica del lado izquierdo es muy evidente la alteración, de acuerdo a como señala la flechita roja que tienen en la imagen, de toda la superficie articular de la meseta tibial y por consiguiente es una fractura multifragmentada que correspondería, de acuerdo a esta clasificación, a un grado 4 o a un grado 5 porque hay más de un trazo con hundimiento de este platillo. El hundimiento conlleva lesiones agregadas que podemos suponer en el caso del platillo tibial externo, como lo es la lesión de algún ligamento y, por supuesto, la lesión del menisco al sufrir un hundimiento, este tipo de fractura. Las fracturas de alta energía, como en la gran mayoría de las fracturas producidas por este mecanismo, son en pacientes jóvenes, productos de accidentes de tránsito, de lesiones deportivas, como vamos a ver un poquito más adelante. Desde el punto de vista de su definición, ¿cómo definimos a la fractura del platillo tibial? Es una fractura que ocurre en la zona metafisiaria proximal de la tibia, que puede o no tener un compromiso articular, pero por lo general hay un compromiso articular. En el caso del mecanismo de producción, tenemos que el mecanismo de producción por alta energía, por lo general, es en pacientes jóvenes, en donde hay un alto porcentaje, como les mencionaba anteriormente, en las lesiones asociadas, por lo general, ligamentos y meniscos. En aquel mecanismo de mediana o baja energía, pues ocurre en pacientes mayores o adultos mayores. Las imágenes que ustedes observan son para señalarles dónde están, como ven, la gran mayoría de las lesiones por la exposición que tenemos de la zona lateral de la rodilla, es a nivel del platillo tibial externo. Y como está señalado en la imagen central de una tomografía tridimensional, como ustedes ven, teniendo este plano tridimensional, no es solamente un trazo único, sino que abarca toda la superficie articular del platillo tibial. En las tres observamos que el trazo más frecuente es a nivel del platillo tibial externo. Y por supuesto, esto conlleva en aquellos pacientes jóvenes lesiones tanto del ligamento colateral lateral o ligamento lateral externo
y del menisco externo o menisco lateral que se asienta sobre la superficie articular del platillo entre el cóndilo y la meseta tibial o platillo tibial, como también se le menciona. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente? Como ustedes ven, este tipo de lesión, como se señala en la imagen, el mecanismo de valgo, un paciente que recibe un impacto sobre la cara lateral de la rodilla, por ejemplo, actividades deportivas de contacto como el fútbol sobre todo, aquel paciente que recibe una contusión o un trauma directo en la cara lateral lleva a la rodilla hacia adentro en mecanismo de valgo y esto consecuentemente produce, como se señala en la gráfica de abajo, una lesión en la inserción del ligamento colateral, en la lesión del menisco y por supuesto el trazo que dependerá del tipo de trauma y la intensidad del trauma para producir una fractura simple o una fractura compleja como la que se muestra en la imagen radiológica del lado derecho, donde ustedes siguen absolutamente el trazo, pues hay 3 fragmentos, un trazo intraarticular muy importante. Este es el mecanismo más frecuente en las fracturas del platillo lateral por contusión directa con mecanismo en valgo. En el caso de las fracturas de los platillos tibiales, cuando hay una lesión por un golpe directo, como ven, el mecanismo en la gráfica del lado derecho, una persona que sufre una contusión en la cara externa de la rodilla, se lleva la rodilla en una posición de valgo forzado, que es la más común. En el caso del varo forzado, pues sería el platillo tibial interno, pero es mucho menos frecuente. En el traumatismo directo existen 2 subgrupos, aquellos pacientes jóvenes que tienen una buena calidad ósea y que para que esto se produzca se requiere de un mecanismo de alta energía. Sin embargo, hay pacientes con adultos mayores con condición de fragilidad ósea o osteoporosis y con una contusión simple se puede producir este tipo de lesión, por ejemplo, pacientes que son atropellados, pacientes que sufren una caída. En nuestro medio es más o menos frecuente el transporte en motocicleta. Inclusive adultos mayores continúan manejando motocicleta y como ustedes saben están expuestos a sufrir lesiones en la cara lateral de la rodilla al sufrir accidentes de tránsito que conlleven a este tipo de fractura, ya sea el conductor o el pasajero en un vehículo tipo motocicleta. Y si a esto le añadimos que son pacientes adultos mayores con condiciones propias de baja masa ósea, pues esto puede llevar, de acuerdo al mecanismo de lesión, a una fractura del platillo tibial externo con lesiones agregadas de ligamentos y del menisco, por supuesto. Radiológicamente, ¿cuál es nuestra competencia para solicitar ante la sospecha de un caso con una fractura de platillo tibial por lo general externo? A nivel del primer nivel de atención, en el área de urgencias debemos pedir radiografías simples de la rodilla en proyecciones antero-posterior, lateral y muchas veces oblicuas. Cuando tenemos trazos con multifragmentación, debemos realizar, perdón, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Para que me haga el favor de cerrarlo o dejamos las preguntas para después, por favor. En el caso de las imágenes de tomografía, ¿por qué es importante tener en cuenta este estudio? Este estudio y la resonancia magnética son estudios para el segundo o tercer nivel de atención cuando tenemos fracturas complejas como las que se observa en la tomografía axial computarizada tridimensional de la primera imagen, en donde tenemos que visualizar todos estos fragmentos para poder planear una cirugía que pueda. ¿Quién levantó la mano, por favor? No vi. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, ¿alguien levantó la mano, jóvenes? Creo que se equivocó, doctor. Pero fue... ¿No? Muy bien, entonces continuamos. La tomografía axial computarizada, ya sea la convencional o tridimensional, cuando existe la posibilidad de solicitarla. En el caso del cirujano traumatólogo es importante tener este estudio para poder planear una buena cirugía que nos permita reconstruir esta articulación de la rodilla hasta donde sea posible e inclusive colocar injerto óseo a este nivel para garantizar
la consolidación y hacer un buen procedimiento que nos permita la reconstrucción de esta fractura tan compleja, inclusive la resonancia magnética para determinar lesiones de partes blandas como son los ligamentos colaterales, el lateral en particular, la lesión del menisco, etcétera, y que en muchas ocasiones, aún teniendo todo esto, la planeación quirúrgica conlleva de inicio un apoyo primero artroscópico para visualizar la rodilla y después de esto hacer una cirugía abierta. Esto es lo que se hace al día de hoy por la posibilidad que tenemos de disponer de un artroscopio que nos permita hacer un primer procedimiento diagnóstico y tal vez terapéutico y luego proceder a la cirugía abierta para la reconstrucción de la fractura mediante toda una serie de implantes que hay en el mercado. Entonces, desde el punto de vista de la atención del primer nivel de atención, ya sea dentro de las áreas de urgencias de una clínica de medicina familiar, de medicina general o bien en los servicios de urgencias de cualquier hospital, nuestra competencia como médicos internos, médicos generales o médicos familiares es solicitar los estudios radiológicos para corroborar nuestro diagnóstico clínico de acuerdo al mecanismo de lesión, ya sea paciente adulto joven o sea un adulto mayor en estas tres proyecciones. Nuestra competencia y responsabilidad llega hasta la solicitud de radiografías simples en más de 2 proyecciones, incluyendo la proyección oblicua. Los estudios especializados como son la tomografía y la resonancia magnética ya son competencia del segundo nivel. Si estamos en un hospital general de segundo nivel, ustedes como internos, una vez que tienen el diagnóstico, es probable que les pidan que soliciten además una tomografía para poder planear el procedimiento quirúrgico que permita garantizar una reconstrucción hasta donde sea posible lo más normal de este tipo de fracturas. Aquí nada más es un esquema, como ven hay diferentes, hay muchas clasificaciones, pero esta es la que habitualmente se utiliza y en hospitales de tercer nivel de alta especialidad en donde se maneja ya de manera muy particular este tipo de fracturas, se utiliza la clasificación AO o de la escuela suiza para la osteosíntesis, pero también se toma en cuenta esto. Como ven, se clasifican en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos. Y de estos 6 tipos, el tipo 1 pues es el más sencillo, pero ustedes ya saben que la fractura llega a nivel intraarticular. Si este tipo 1 correspondiera a un paciente joven, es quirúrgico. En el caso de un adulto mayor, salvo que hubiera alguna excepción, por lo general todas son quirúrgicas. Y si tenemos una fractura en donde prácticamente solo hay un trazo sin hundimiento, se podría optar por el tratamiento conservador que consiste en inmovilizar con un aparato de yeso. Sin embargo, esto conlleva todas las incomodidades del reposo, del aparato de yeso, etcétera, hasta la consolidación. Entonces, como ven, el grado 1 es un trazo simple, el grado 2 ya hay un hundimiento, el grado 3 hay un hundimiento mayor, el grado 4 corresponde al platillo tibial medial, igual que el 5, y el 6 la combinación. Entonces, esto es nada más para conocimiento de ustedes de que las fracturas se clasifican de acuerdo a su trazo y en este caso la clasificación de Schatzker corresponde a la clasificación de las fracturas de los platillos tibiales. Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, la osteosíntesis mediante la aplicación de los implantes puede variar a través de placas, tornillos, fijadores externos, etcétera. Y como ven en estas imágenes, también se señala el apoyo artroscópico, realizar previo a la osteosíntesis, que es una cirugía abierta, un procedimiento endoscópico y artroscopía para visualizar ligamentos, etcétera. Y después de realizar este procedimiento, realizamos la osteosíntesis a través de placas. Los tornillos que van en la parte superior, como les he mencionado en otros tipos de implantes, corresponden a tornillos de esponjosa, que si ustedes observan en la imagen central, la imagen que tienen en medio en su pantalla, estos tornillos tienen como una rondana o una arandela. Esto lo utilizamos para evitar que los tornillos se hundan dentro de la superficie de la metáfisis de la tibia. Las placas pueden variar en tamaño, en forma, y estas son algunas imágenes de los procedimientos que utilizamos en la osteosíntesis de las fracturas del platillo tibial externo.
El manejo conservador es excepcional, a no ser que tengamos un hundimiento menor a 5 milímetros. Pero si es un paciente joven, hay que hacer una reconstrucción completa de todo esto. ¿Cuál es la principal complicación? Como les mencionaba antes, bueno, aquí de los casos un poquitín raros, bueno, aquí ustedes observan cómo hay una fractura compleja que involucra tanto el platillo tibial como un trazo en el platillo lateral, más grande el fragmento del platillo medial o platillo tibial interno. Como en todas las fracturas que involucran la superficie articular, la artrosis es una de las principales complicaciones que puede presentarse independientemente de la edad del paciente, a mediano o a largo plazo. Y en las otras imágenes, pues ustedes observan cómo se hace una reconstrucción de manera gráfica, y esta es una imagen del tipo de implante que utilizamos, de acero inoxidable, los tornillos de cortical, los tornillos de esponjosa, para la reconstrucción de este tipo de lesiones. Desde el punto de vista, haciendo un recuento de todo esto, las fracturas de baja energía son más comunes en mujeres debido a los cambios óseos, básicamente por osteoporosis, y típicamente son fracturas deprimidas o hundidas. Las de alta energía son mucho más frecuentes en los varones y sobre todo en los accidentes de vehículos motorizados, caídas y sobre todo lesiones relacionadas con la actividad deportiva. Estas son las causas más comunes de fracturas de la meseta tibial en los individuos jóvenes, las lesiones relacionadas con actividad deportiva, en particular fútbol. El pico de edad, desde el punto de vista epidemiológico, en los hombres es entre los 30 y los 40 años y en las mujeres entre los 60 y los 70. Sin embargo, aproximadamente datos que están referidos en la guía de práctica clínica, la mitad de los pacientes que sufren una fractura de la meseta tibial tienen más de 50 años. Como observan ustedes, esta es una tomografía tridimensional, como se señala en la imagen, y en la otra, pues es una lesión de tipo deportivo, nada más que aquí es un mecanismo en varo donde hay una angulación de la rodilla. Esto es con relación a las lesiones y fracturas a nivel de la meseta tibial. Con relación a las luxaciones, la luxación de la rodilla, a diferencia de las otras luxaciones que vimos haciendo énfasis en particular en esta, es una de las luxaciones muy raras o es poco frecuente. Afortunadamente son muy raras las luxaciones de rodilla. Desde el punto de vista, la luxación de la rodilla es una urgencia traumatológica absoluta por la posibilidad en un 30% que tenemos que una vez que se produce la luxación ocurre una lesión vascular de la única arteria que tenemos, como se señala en la imagen, en la primera imagen de su izquierda de la pantalla. Es el único vaso que tenemos ahí. Obviamente, al sufrir la rodilla una luxación, como se observa en las siguientes imágenes, pues obviamente se puede contemplar la posibilidad de la lesión vascular a nivel popliteo. En la imagen central, pues se ve una pérdida absoluta de la congruencia articular con una luxación completa de la rodilla. Sin embargo, también se puede luxar la rótula, que puede ser de origen traumático, que ahí la posibilidad de complicación por razones anatómicas es es poco probable. Sin embargo, la rótula puede ser susceptible de luxarse por el tipo de rodilla o la implantación alta de la rótula como condición anatómica propia de cada paciente, y mucha gente lo refiere que al hacer la extensión y la fuerza del cuádriceps, por insuficiencia del cuádriceps, la rótula resalta sobre la escotadura y es lo que llamamos subluxación rotuliana, que por lo general es por condición anatómica de la rodilla y no por trauma. Generalmente las luxaciones de la rodilla se pueden acompañar de lesiones arteriales o nerviosas en un 30%. Estas luxaciones se pueden reducir de manera espontánea en muchas ocasiones antes de que las evalúe el médico. El diagnóstico, obviamente, aparte del aspecto clínico, es radiológico y es importantísimo realizar en este tipo de lesiones una evaluación vascular y neurológica, ya que el tratamiento inmediato es reducir esta fractura para disminuir la posibilidad de una lesión, y si la hubiera, tendríamos que recurrir a la evaluación de la lesión vascular y la reparación del mismo a través del cirujano vascular.
Desde el punto de vista de las complicaciones, cuando se trata de una luxación anterior, la arteria poplítea es la que se lesiona en este tipo de luxaciones. Como ven aquí en la imagen se muestra una luxación anterior. ¿Por qué? Porque lo que se desplaza es la tibia hacia adelante y el fémur hacia atrás. Y por consiguiente también la lesión de los nervios peroneo y tibial. Afortunadamente, les repito, este tipo de luxaciones son muy raras, tendría que ser un mecanismo muy violento y para que esto ocurra, pero son relativamente raras. Hay que tener en cuenta que la luxación de la rodilla es una verdadera urgencia que tiene que resolverse de manera inmediata, bajo anestesia, manejada por un médico especialista que conozca el procedimiento para disminuir o evitar la lesión de tipo vascular, en particular, obviamente, de la arteria poplítea. Desde el punto de vista del tratamiento, bueno, aquí algunas imágenes para mostrarles, por ejemplo, cómo se luxa. Las imágenes son de luxación de rótula, perdón. Desde el punto de vista del tratamiento de la luxación de la rodilla, ya sea luxación de la articulación o de la rótula, hay que hacer una reducción de manera inmediata. Y como les mencionaba, en el caso de la luxación traumática de la rodilla, hay que hacer un estudio vascular si fuera necesario. Y la reconstrucción de los ligamentos se realiza después de corroborar que no hay lesión vascular. Y en la imagen de abajo, pues ustedes ven cómo hay pacientes que tienen sobre todo las rodillas muy juntas o muy pegadas, que se denomina esto rodilla en valgo, y la rótula alta, que cuando realizan la extensión de la rodilla por la fuerza del cuádriceps y el ligamento femoral, entonces ocurre lo que denominamos una sub o luxación de la rótula, como se señala en la imagen de la derecha, donde la rótula se va hacia un lado, igual que en la otra imagen. Pero esto es más por la forma anatómica de la rodilla o insuficiencia del ligamento femoral y del cuádriceps que de tipo traumático. La mayoría de las luxaciones anteriores, ¿cuál es el mecanismo? Una hiperextensión de la rodilla. Las luxaciones posteriores derivan de una fuerza aplicada en la parte proximal de la tibia con la rodilla en ligera extensión. Por lo general, las luxaciones traumáticas de la rodilla son producto de un trauma grave, accidentes automovilísticos de alta velocidad, pero un trauma aparentemente leve como caminar y sufrir un esguince o una torcedura puede a veces luxar esto, sobre todo lo que yo les mencionaba, pacientes que tienen obesidad mórbida, que tienen una insuficiencia del cuádriceps con un apoyo en valgo, puede ocurrir esto con un trauma indirecto muy simple. Ahora nos vamos ya a una de las fracturas más frecuentes que ocurren en la extremidad inferior, mucho más frecuentes que las fracturas del fémur, que junto con las de la cadera representan las fracturas que más demanda de atención a nivel de los servicios de traumatología. Cadera, tobillo, tibia, antebrazo, dentro de las fracturas que requieren atención en los hospitales de segundo o tercer nivel. La fractura de la diáfisis de la tibia puede o no tener asociación de fractura del peroné o fractura fibular. Por lo general se fracturan los dos, sin embargo puede ocurrir la fractura solo de la tibia. Cuando decimos este paciente tiene una fractura de la pierna, por lo general es fractura de tibia y peroné o solo fractura de tibia. Desde el punto de vista de las lesiones de los huesos largos, es más frecuente, es la fractura más frecuente de todos los huesos largos. Desde el punto de vista anatómico, hay que recordar que este hueso tiene muy poca cobertura de partes blandas, excepto en la parte posterior y la cara lateral. Prácticamente la cara anterior de la rodilla y todo su borde anterior es piel y tejido celular subcutáneo, por lo tanto, está muy expuesta a lesiones importantes de partes blandas y, por supuesto, por el tipo de irrigación, al no tener grandes músculos, hay poca irrigación arterial, lo que conlleva alteraciones en la consolidación. Mientras más distal la fractura de la diáfisis de la tibia, mayor posibilidad de alteración en la consolidación por el tipo de irrigación arterial que llega hasta la parte distal. ¿Cuál es el mecanismo? Puede ser mecanismo directo o indirecto, de mediana o alta energía, en el indirecto de baja energía. Como se observa en las imágenes, ahí tienen una clásica fractura de la diáfisis de la tibia y peroné, tercio medio con distal, igual que en la otra imagen. Y bueno,
Como ven, en las lesiones deportivas, pues es muy frecuente este tipo de traumatismos, ya sea de tipo directo en el momento de recibir el trauma sobre la cara anterior de la tibia, es la parte más expuesta dentro de las superficies anatómicas de la pierna. Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico es totalmente evidente ante la incapacidad funcional del paciente, muchas veces con deformidad, la dificultad para apoyar. Es un paciente que no puede realizar el apoyo y que inmediatamente es llevado al área de urgencias. Es conveniente en el área de urgencias realizar un estudio radiológico que nos muestre las características anatómicas de la fractura desde el punto de vista del sitio, del trazo, desplazamiento con o sin lesión del peroné, y por lo tanto se solicitan radiografías en 2 proyecciones, por lo general que incluyan la articulación de la rodilla y el tobillo e identificar lesiones asociadas. Siempre hay que descartar lesión neurovascular y considerar el síndrome compartamental si la fractura fue por aplastamiento, por compresión entre 2 superficies duras. No es lo mismo recibir una patada en el fútbol y sufrir una fractura de la tibia que un paciente que está en posición, que un paciente sufra una lesión por efecto pierna con un vehículo en movimiento, ya es una lesión por aplastamiento y a lo mejor la fractura no es tan aparatosa, pero sí hay que considerar la aparición de síndrome compartamental. Los trazos pueden ser como en cualquier hueso largo, un trazo transverso, un trazo oblicuo, un trazo en espiral, a nivel del tercio medio, a nivel del tercio proximal, a nivel del tercio distal. Puede o no estar el peroné, puede ser una fractura simple, desplazada, o bien, como en la imagen de abajo a su izquierda, pues hay un fragmento intermedio que convierte a esta fractura en una fractura más compleja, porque a esta se le denomina fractura segmentaria de la diáfisis de la tibia, lo cual complica un poco más su tratamiento. Desde el punto de vista de exposición, pueden ser fracturas cerradas, la gran mayoría. Caso complejo son las fracturas expuestas, porque las partes blandas nos producen mucho problema para el manejo de este tipo de fracturas que abordaremos en el capítulo de fracturas expuestas. Pueden ser estables porque su trazo no tenga ningún desplazamiento, o pueden ser totalmente inestables cuando hay un gran desplazamiento. En las imágenes radiológicas, si queremos describir lo que estamos viendo, la primera imagen corresponde a una fractura segmentaria de la diáfisis de la tibia con fractura del peroné. La segunda es una fractura transversa desplazada de la tibia y el peroné. Y la imagen de abajo corresponde a una fractura en espiral el tercio inferior de la tibia y el peroné. Cuando nos referimos a las fracturas de la pierna, habitualmente se refieren a fracturas de la diáfisis de la tibia con o sin lesión del peroné. El tratamiento conservador no es el más común. Sin embargo, existen las posibilidades de realizar un tratamiento conservador siempre y cuando no haya lesión de partes blandas, que no ocurra desplazamiento. Y entonces, pero esto generalmente lo realizamos en niños y en pacientes muy jóvenes. En el adulto, ya en un joven adulto o en el adulto mayor, realmente el tratamiento es quirúrgico, así sea una fractura estable. ¿Por qué? Porque en un joven, en un adolescente, podemos manejar la reducción y colocar un molde de yeso muslopodálico para inmovilizar, y ese sería el tratamiento conservador. Sin embargo, al día de hoy se prefiere, excepto en los niños, la realización de osteosíntesis en las fracturas de la pierna. Aquí también, como cuando vimos el fémur, al día de hoy, para la gran mayoría de las fracturas existen placas de contacto mínimo, como las que se observan en la radiografía central. Son placas que en la actualidad tienen un contacto a través de tener, de tener más de 6 tornillos, o 6 tornillos por lo menos, por arriba y por debajo de la fractura, 3 arriba y 3 abajo. El contacto de esta placa, para poder colocarla, se mete por deslizamiento. Ya no hay necesidad de hacer grandes exposiciones en donde lesionamos el periósteo, y esto nos disminuye la posibilidad de consolidación a través de la formación de callo óseo. Actualmente se prefiere, de acuerdo al trazo, la colocación de un implante conocido como clavo intramedular o UTN, que es Universal Tibial Nail en inglés,
que es clavo universal para la tibia, que habitualmente entra por la parte superior de la metáfisis de la tibia hacia el interior del conducto medular y que se fija a través de dos pernos superiores e inferiores para evitar la rotación, como se ven en las dos imágenes del lado derecho, que neutralizan las fuerzas de rotación. En las imágenes radiológicas del lado izquierdo visualizamos primero la fractura trazo transverso de tibia y peroné y luego la colocación del implante. El peroné no se opera. El peroné se deja tal cual porque el peroné, recuerden que anatómicamente es más largo que la tibia. Si nosotros hacemos una reducción anatómica del peroné, la tibia no nos da, no consolida. El peroné, a pesar de estar fracturado, va a consolidar y se queda tal cual para que nos permita la reducción y la coaptación de los extremos fracturados de la tibia. Entonces, siempre van a ver, a no ser que esté fracturado a nivel del tobillo, que ya esa es otra situación, pero en las fracturas de la diáfisis de la tibia, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, que no sea a nivel del maleolo peroneo, a nivel de la sindesmosis, el peroné no se le hace ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Se hace procedimiento quirúrgico mediante placa o mediante clavo intramedular a la tibia para restituir su longitud. En el caso de las fracturas expuestas, en el caso de fracturas inestables y expuestas, inicialmente tenemos que inmovilizar esta fractura, en lo que, como ven, se hace el tratamiento de las partes blandas, la cobertura, evitar la infección. Y para esto utilizamos lo que hemos visto anteriormente, la aplicación de fijadores externos, como están en las imágenes, que nos permiten estabilizar de alguna manera la fractura, ¿verdad? Y desmanejar las partes blandas para luego realizar el tratamiento definitivo. El objetivo de presentarles estas imágenes, bueno, es como a través de los fijadores podemos ir alineando la fractura mediante maniobras que nos permiten ir modificando la posición de los fijadores externos a través de las maniobras con los clavos y un sistema de rótulas que permiten la movilización de los fragmentos y el manejo de las partes blandas, ya sea para curaciones, para la aplicación de injertos, ponerle toda la cobertura, sobre todo en fracturas expuestas, evitar procesos infecciosos que nos permitan después realizar un tratamiento definitivo mediante el clavo endomedular o intramedular. Estas imágenes, bueno, aquí ven, por ejemplo, las placas con tornillos, la imagen de una fractura de la tibia con un clavo intramedular. Sin embargo, como hubo una lesión a nivel del peroné en la parte distal que involucra la articulación del tobillo, ahí sí hay una imagen que muestra una placa que fija el maleolo peroneo. Sin embargo, pues si ustedes visualizan, arriba hay otra fracturita a nivel de la cabeza. En la imagen de abajo a la derecha, pues es la colocador externo, ¿sí? La colocación de un injerto para luego manejar con clavo intramedular este tipo de pacientes. Y por lo general en las fracturas expuestas manejamos de primera intención la aplicación, si es una fractura que no permite la colocación, a pesar de ser expuesta por el grado de contaminación o el tiempo de exposición o la gravedad de la exposición no permita colocar un implante definitivo, los pacientes son manejados con fijadores externos para el manejo de partes blandas, en lo que viene la solución a la fractura de manera definitiva, por lo general con un clavo o con una placa. Desde el punto de vista, la principal complicación en una fractura de la tibia es la no unión o no consolidación o pseudoartrosis. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que el tipo de trazo, el material fue insuficiente, la fractura está en el tercio distal, la posibilidad de no consolidación es dentro de las principales complicaciones que tenemos, o bien consolide de manera viciosa, esto es con una mala posición. En tercer lugar, tenemos el problema grave de cualquier lesión del sistema musculoesquelético, o denominada también osteomielitis. Una infección en el hueso es una situación desde el punto de vista de tratamiento grave, no porque ponga de manera inmediata la vida del paciente, sino porque la infección ósea es un tratamiento muy difícil de tratar, es un tratamiento prolongado que va a requerir innumerables procedimientos de debridamiento a nivel del foco de osteomielitis.
Después tenemos algunas de las complicaciones que se ven en cualquier fractura, dependiendo del mecanismo de lesión. Puede ocurrir una trombosis venosa, el síndrome de embolia grasa, si además hay otras fracturas de los huesos largos. Y algo muy importante es el síndrome compartimental o compartimental, como vamos a ver más adelante. Y la distrofia simpático refleja, pues realmente es poco frecuente en las fracturas de la pierna. Aquí la complicación más frecuente, más importante y que tratamos de evitar a toda costa es la falta de consolidación y, por supuesto, evitar un proceso infeccioso que a su vez nos va a impedir el proceso de consolidación de ese paciente. El síndrome compartimental o compartimental en particular a nivel de la pierna, ¿qué es? ¿Cómo se define? El síndrome compartimental se define como el síndrome caracterizado por un aumento de la presión dentro de un compartimento cerrado no distensible, que son a través de la fascia y que lleva a un compromiso microcirculatorio. En las dos imágenes ustedes observan como en la imagen de la derecha, bueno, el aspecto es muy diferente una de la otra, es esa pierna está sometida a un síndrome compartimental porque está totalmente tiene un aumento en la presión. Y en la gráfica del lado derecho, en la imagen, como ustedes ven, acuérdense que en la pierna tenemos 3 compartimentos y estos compartimentos musculares están separados por tabiques que se forman a partir de una fascia. Cuando existe un mecanismo, por lo general, de aplastamiento o bien hay datos clínicos como en esta imagen de un síndrome compartimental, hay alteración en la microcirculación, ahorita vamos a ver algunos detalles, y el aspecto empieza a haber isquemia y necrosis de los músculos y tenemos que hacer lo que conocemos como fasciotomía para hacer la apertura de estos compartimentos de la pierna, a veces una, a veces dos, dependiendo de la gravedad de la lesión, pero por lo menos una fasciotomía que pueda asegurarnos la viabilidad de esa pierna. ¿Por qué? Porque esto puede llevar hasta la necrosis e isquemia y en los casos más graves el paciente va a tener que ser amputado de la pierna y nadie quiere que ocurra esto. ¿Qué caracteriza desde el punto de vista clínico al síndrome compartimental? Bueno, como ya vieron, hay un aumento de volumen con características de tenso a nivel del compartimento que está afectado. Puede ser el compartimento lateral, puede ser el compartimento anterior, el compartimento posterior. Por lo general es el compartimento lateral. Con relación a la lesión, hay una desproporción entre las manifestaciones de dolor que el paciente tiene en relación a la fractura que pueda tener. A lo mejor es una fractura transversa, una fractura muy simple, no hay lesión, compromiso de partes blandas desde el punto de vista de sangrado o exposición ósea. Sin embargo, el paciente refiere un dolor muy intenso en comparación con la lesión. Cuando intentamos realizar movilización pasiva, sobre todo a nivel del tobillo de los dedos, hay dolor. Y las parestesias y la palidez son signos tardíos dentro del síndrome compartimental. Y a diferencia de las lesiones vasculares, el síndrome compartimental se caracteriza por todo esto, pero además los pulsos están presentes. Esto es muy importante. En el síndrome compartimental, el pulso periférico es palpable, a diferencia de la obstrucción de algún vaso cuando hay signos de trombosis o bien de alteraciones vasculares. Desde el punto de vista de tratamiento, se requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia que, como les mencionaba, consiste en hacer una fasciotomía, ya sea una, ya sea dos, y como ustedes observan, por lo general hacemos primero la fasciotomía lateral para devolverle a este tejido su viabilidad, y si con esto es suficiente, hasta ahí queda el procedimiento. Hay pacientes que en ocasiones, por la gravedad de sus lesiones, además se requiere fasciotomía del compartimento anterior. El compartimento posterior es menos frecuente, pero el lateral y el compartimento anterior a través de los tabiques de fascia hay que realizarlo y de urgencia. ¿Qué sucede si no realizamos esto? Se produce, como vimos en las fracturas supracondilias a nivel del codo, una complicación es más frecuente en la extremidad superior, conocida como contractura isquémica de Volvo.
Y en la mano, en la extremidad superior, acuérdense que también ocurría un síndrome compartimental en relación a las lesiones por aplastamiento, sobre todo del codo, del antebrazo. Y entonces el aspecto clínico que observamos, o en la mano, por ejemplo, como se observa aquí, en la primera imagen, y las otras dos imágenes corresponden a lo que ocurre o lo que se conoce como contractura isquémica de Volkmann, cuando no se realiza el tratamiento adecuado porque no hay un diagnóstico adecuado en el inicio para evitar esa contractura que queda como una secuela definitiva y una deformidad. ¿Qué se hace con los pacientes con fracturas de la diáfisis de la tibia? Todos los pacientes que tengan fracturas de la diáfisis de la tibia deben referirse al segundo o tercer nivel de atención. Me voy a referir a todo esto porque es la parte que a ustedes les corresponde con relación a qué hago, qué hago yo, cuál es mi responsabilidad y que está descrito en la guía de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Todos los pacientes con fracturas de diáfisis de la tibia deben ser referidos al médico especialista para su manejo definitivo. Criterios de referencia al primer nivel de atención, o sea, cuando me regresa a mí un paciente ya operado, lo dan de alta temporal y lo puedo seguir controlando, lo puedo invitar a la rehabilitación, lo puedo enviar a la rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, creo que me salté una. No. A ver, permítanme, por favor. Muy bien. Desde el punto de vista del tratamiento en el área de urgencias, para establecer el diagnóstico de la fractura, como les mencionaba, siempre tengo que solicitar una radiografía en anteroposterior y lateral que debe incluir la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Cuando se sospecha de lesión vascular, existe un procedimiento desde el punto de vista radiológico que se llama ultrasonido Doppler o bien una arteriografía en la aplicación de material de contraste eh, por vía vascular para visualizar en el caso de que así lo hubiera. Y la tomografía computarizada y la resonancia magnética se recomiendan en aquellos pacientes en que el trazo de la fractura muestra una extensión hacia la articulación, si hay a la articulación, pero si no, los estudios radiológicos simples en AP lateral, incluyendo la articulación de la rodilla y del tobillo, son la competencia que nos corresponde en el área de urgencias o como médicos de primer contacto ante la sospecha de un paciente con fractura de la diáfisis de la tibia. Esta parte es más importante para ustedes. ¿Qué hacemos en las unidades médicas de primer contacto a nivel del primer nivel de atención o en los servicios de urgencias? Estamos hablando de fracturas cerradas. Nuestra obligación, aparte de solicitar el estudio radiológico correspondiente, en el caso de que no dispusiera yo de un estudio radiológico, me compete la obligación de colocar una férula de yeso posterior muslopodálica, que es lo que están observando en las dos imágenes, con la rodilla en flexión de 10 a 15 grados. Para que podamos estabilizar, siempre hay que buscar estabilizar la articulación proximal y distal, en este caso son rodilla y tobillo, la rodilla con 15 grados, el tobillo por lo general a 90 si es posible, y una vez realizada este tipo de inmovilización, si estamos en una clínica de primer nivel, lo enviamos al segundo nivel de atención. Si estamos en el área de urgencias y el paciente va a ser hospitalizado porque va a requerir un tratamiento quirúrgico a nivel de ya una vez hospitalizado, perdón. Una razón, sí. Si el paciente está hospitalizado, si el paciente va a subir al segundo nivel de atención, pues obviamente el paciente va, ay, perdón, va a requerir esto. Permítanme, por alguna razón se fue. Ay, no es este. No.
Entonces, para retomar lo que lo que les estaba señalando en relación a los criterios de referencia, si ustedes se ubican en el escenario de un consultorio de medicina general, que por alguna casualidad les llegara un paciente atendido, lesionado muy cerca de ustedes, en donde tengan que referirlo y sospechan de una fractura de la tibia, el paciente, hay que indicarle, el paciente necesita información, oiga, usted me va a atender, ¿no? Usted tiene que ser atendido por un médico especialista, por lo tanto, lo tengo que enviar a un hospital, ya sea a nivel público o privado, ya sea al segundo o tercer nivel de atención. Por lo general, van al hospitales generales. El tercer nivel de atención se refiere a hospitales de alta especialidad o hospitales específicos en la atención de estos pacientes. Entonces, este paciente tiene que ser enviado al segundo o tercer nivel de atención. Dispongo de los elementos para colocar una férula muslopodálica que me permita trasladar al paciente inmovilizado para disminuir su dolor y que pueda ser mucho más cómodo su traslado. Realizo la colocación de una férula, ¿sí? Entonces, se sugiere que los pacientes sean manejados con osteosíntesis. El paciente, cuando me lo devuelven a mi primer nivel de atención, es porque el paciente ya fue operado, está estable y va a la clínica de medicina familiar durante los 3 primeros meses. Y nuestra obligación como médicos de primer nivel de atención, si el paciente ya fue intervenido y desde el punto de vista de su cirugía es estable, me lo enviaron para que yo lo siga controlando, nada más es apoyarlo en la rehabilitación con apoyo parcial, porque ese paciente no es dado de alta, nada más en tanto regresa a la consulta de especialidad. Desde el punto de vista de imagen, ya les recordé que el diagnóstico es con radiografías en AP y lateral, e importante incluir rodilla y tobillo. Los estudios especializados dependerán si hay lesión vascular como el ultrasonido Doppler y la lesión de los ligamentos o lesión de partes blandas, si así lo considerara, la solicite el médico especialista a través de estudios especializados como la tomografía o la resonancia magnética. La aplicación de la férula es muy importante, la posición, para enviarlo al segundo nivel de atención o bien atendido en el general y va a subir el paciente a hospital en tanto se realiza su cirugía para todos los estudios previos correspondientes. Debemos colocar una férula posterior, muslo podálica, porque va desde el tercio medio del muslo con la rodilla en flexión de 10-15 grados, tobillo a 90 grados, ¿sí? Y de ahí lo enviamos al hospital. La posición de la férula, la ideal es esta, de la base de los dedos al tercio medio del muslo, rodilla en flexión de 15 grados y tobillo a 90 grados. Es importante indicar al paciente que en tanto es intervenido, si nos toca revisarlo o verlo en el servicio de traumatología, movilizar constantemente los dedos, los dedos libres a nivel distal para disminuir la posibilidad de inflamación. Obviamente el manejo es completamente ya en segundo nivel de atención, la administración de analgésicos, estudios preoperatorios, en lo que se planea y se determina el tipo de implante que va a requerir el paciente, ya sea que tuviera en este tipo de inmovilización, tiene una fractura de la meseta tibial, esta inmovilización ponemos. Tiene una fractura de la diáfisis, este tipo de inmovilización colocamos. Tiene una fractura de la rótula, entonces ya cambia el asunto. ¿Por qué? Porque en la rótula lo que necesitamos es aproximar los fragmentos, ya sea para tratamiento conservador o quirúrgico, y entonces la férula que vamos a colocar es una férula en extensión de la rodilla, pero la longitud llega hasta la articulación del tobillo, dejando libre el pie. Como vimos en las imágenes de las fracturas de rótula, puede ser una férula de yeso a manera posterior, pero dejando libre la articulación del tobillo y el pie para mantener la rodilla en extensión. Dentro de las lesiones del muslo y de la pierna, la férula en extensión es prácticamente exclusiva para las fracturas de rótula. Muy bien. Hasta acá llegamos con el tema el día de hoy. Y si hubiera alguna pregunta en este momento, comenzamos con las preguntas y respuestas. Jóvenes, por favor, muchas gracias. Adelante. Doctora, una pregunta. Una persona que tiene fractura de la pierna, de ambos huesos, ¿qué tan común es que pueda regresar a hacer deporte o algo así? Depende de la edad
y depende del tipo de fractura. Tendríamos que clasificarla muy bien. Es muy raro una persona joven que se fracture las dos piernas, a no ser que sea un accidente muy grave, ¿verdad? Pero también depende de la edad del paciente. Entonces, los pacientes con fracturas bilaterales, por lo general, son pacientes producto de un politrauma que a lo mejor tienen lesiones agregadas. Hay que, si sus condiciones lo permiten, hay que intervenirlo lo más pronto posible para poder rehabilitarlo. Y en relación a actividad, tal vez no actividad deportiva profesional, pero sí actividad deportiva para mantenimiento de salud y como estilo de vida saludable. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctora, nosotros en el primer nivel de atención, ¿no podemos darle entonces analgésicos al paciente? No, sí, en el primer nivel de atención, perdón, Eric, todos los pacientes que acuden por nosotros, acuérdense cuál es la premisa principal de la medicina. Primero, no causar daño. ¿Y por qué vienen los pacientes? ¿Por qué te van a ver? Porque algo les duele, ¿no? Un paciente no consulta porque le vine a ver, doctor. Un paciente consulta porque tiene un dolor. En cualquier sitio, pero tiene un dolor. Entonces, nuestra obligación es en el primer nivel de atención. ¿Cuál es el escenario de tu primer nivel de atención? Puede ser urgencias o puede ser una consulta, un consultorio. Por lo general, estos pacientes van a llegar, pacientes con fracturas de la tibia, eh, dependiendo si estamos hablando de las fracturas de la tibia en personas jóvenes o relativamente jóvenes, el escenario, por ejemplo, vamos a ponerlo en cuestión de escenarios. Paciente adulto joven, 35 años, por ejemplo, ahorita que desafortunadamente por esta situación de la pandemia, la gran mayoría de los adultos jóvenes o de mediana edad están dedicados a ser repartidores, ¿verdad? En motocicleta. Hay una gran cantidad de gente que reparte comida o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero utilizan este modo de transporte. Están protegidos desde el punto de vista del trauma craneoencefálico porque nuestra ley obliga a que el paciente que conduzca un vehículo, ya sea bicicleta o motocicleta, debe portar un casco protector. Pero no hay nada que te proteja las piernas y estás expuesto a ser lesionado por un vehículo que te choque o que te empuje y te caigas al suelo y lo más seguro es que te fractures la pierna. Entonces, ese paciente, ¿a dónde lo van a llevar? Va a llegar la ambulancia y lo van a trasladar a urgencias. Llega a urgencias y tú eres el interno en el hospital, cualquiera que este sea, en el Juárez, en el Orán, en el ICE, y a ti te toca recibirlo como interno a un paciente con una fractura. Estamos hablando de fracturas cerradas. Este paciente fue lesionado, lo atropellaron por un vehículo que pasó, él iba en motocicleta, cayó al pavimento y no puede mover y evidentemente trae una fractura en la pierna porque tiene mucho dolor y tiene deformidad. Inmediatamente lo primero que hay que hacer es analizarle una vena y administrarle un analgésico. Obviamente siempre cuando el paciente no sea alérgico, ¿verdad? Una vez administrado un analgésico, entonces procedemos antes de inmovilizar a realizar lo más pronto posible un estudio radiológico que me permite determinar el tipo y clasificar la fractura, si es una fractura oblicua, multifragmentada, para poderle poner apellido de manera inmediata. Ya tengo todo, ya el paciente está canalizado, ya se le administró un analgésico, ya tiene su estudio radiológico, bueno, antes de que llegue el traumatólogo o incluso si el traumatólogo está ahí, lo primero que les va a decir, pónganle una férula muslopodálica, el paciente debe hospitalizarse para recibir tratamiento quirúrgico, ¿vale? El que decida su cirujano. Pero ese es el procedimiento normal que se sigue cuando tenemos un paciente con estas características. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, Eric. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Les recuerdo que de los temas que vimos hoy, la primera parte correspondió a fracturas de rótula. Las fracturas de rótula son muy sencillitas. Las fracturas de rótula se inmovilizan en extensión. Las fracturas de rótula, por lo general, las que abarcan, ¿cómo puedo evaluar si está lesionado el aparato extensor? Dependiendo del trazo y la evaluación radiológica en AP lateral y sobre todo de la posibilidad del paciente para realizar o no la extensión de la pierna sobre el muslo.
paciente con lesión del aparato extensor obviamente no puede hacer esto y entonces el paciente ya se transforma en quirúrgico. Inclusive después de la cirugía, la férula fabricada que les mostré en la presentación corresponde a una férula en extensión que puede ser utilizada como método de inmovilización definitivo si la fractura no es quirúrgica o bien post-cirugía. Una vez que se logra la consolidación, comienza el proceso de rehabilitación para devolverle movilidad a la rodilla. Dentro de las luxaciones graves por la lesión vascular que conlleva, vimos la luxación traumática de la rodilla y el tipo de lesión que puede provocar, que afortunadamente son lesiones poco frecuentes. Las fracturas de los platillos tibiales en lesiones deportivas en adultos jóvenes y traumatismos de baja energía en el adulto mayor, y prácticamente o casi todas su tratamiento es quirúrgico por el tipo de hundimiento y de lesión a este nivel, que son fracturas que abarcan la superficie articular. Y dentro de las fracturas de la pierna, las más frecuentes hoy por hoy a nivel general son las fracturas de la diástasis de la tibia en cualquiera de sus niveles y cuyo tratamiento por lo general es quirúrgico. Tener en cuenta en aquellas lesiones que son por aplastamiento o por traumatismo directo entre dos superficies compactas, el síndrome compartamental para evitar lesiones microvasculares que pongan en riesgo la extremidad. Todos los pacientes deberán ser administrados analgésicos. El panorama cambia un poquito cuando tratamos pacientes con fracturas expuestas, porque ya el tratamiento es exclusivamente de la especialidad y obviamente conlleva toda una serie de condiciones que vamos a ver cuando veamos el capítulo de fracturas expuestas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes?